y especialista en tratamiento de adicciones por la UNAM y es orgullosamente egresado de nuestra maestría en prevención integral del consumo de drogas por la Universidad Veracruzana. Trabajó en la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Distrito Federal. Ha sido jefe del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones en el ISSSTE y subdirector en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Desde 2012 se desempeña como especialista en reducción de la demanda de drogas en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas en la CICAD-OEA, por lo que vive en Washington. Ha dado clases en la especialidad de Centros de Integración Juvenil desde 2008 y a partir de 2013 en la misma, pero en la versión en línea. Les agradecemos mucho a José Luis y te escuchamos, José Luis. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por estar presentes el día de hoy, en particular, por supuesto, a Xochitl, por supuesto, a todo el equipo académico que está detrás de este esfuerzo importantísimo. Gracias a todas las amigas, Pili, Marlene, la maestra Beberido, mi querida tutora, la doctora Pavón, todas las personas que, por supuesto, es una lista muy grande, muy amplia, porque este cuerpo académico muy enriquecido de la Universidad Veracruzana pues cuenta con grandes personalidades y qué mejor que tenga yo ahora la oportunidad de hablar acá desde el panorama hemisférico y sobre todo también con el honor de haber escuchado primero a Arturo, que también es un muy buen amigo, una persona súper comprometida con estos programas y ahora en esta colaboración con OPS que también es fundamental y nosotros tenemos ahí varios enlaces en ese sentido. Entonces, visitando el panorama hemisférico, pues para nosotros es fundamental revisarlo con calma para que sea más fácil y sobre todo considerando que de repente podemos tener temas con el tiempo. Les voy a compartir ahí en el chat la presentación que está en el formato PDF para quien quiera tenerla y también porque obviamente es una información muy amplia que no vamos a entrar a todos los detalles, pero para que la puedan descargar desde ahí y ustedes si necesitan algo más de información con gusto ya saben, me escriben por correo electrónico o por cualquier medio, me contactan y podemos irle dando ahí continuidad a la información. No sé si estamos viendo con la grabación, ¿verdad? Está adecuadamente la grabación, porque también eso es importante tenerlo ahí en cuenta. Y sí, bueno, se está grabando. Perfecto, muchísimas gracias. Pues entonces vamos a darle paso directamente a toda esta información que es bastante amplia, las que quiero comentarles y vamos a resumir algunos aspectos. Y a partir de ahí, pues vamos a dar este repaso hemisférico donde para nosotros partimos desde el panorama mundial con todos los controles de las convenciones internacionales y el espíritu que queremos resaltar es esta necesidad de atender el fenómeno mundial, la problemática mundial asociada al consumo de sustancias como una responsabilidad colectiva compartida de todos los Estados miembros y que se necesita de una respuesta coordinada en el marco de la cooperación internacional. Para eso tenemos múltiples instrumentos políticos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia en el panorama internacional, en el panorama de las Américas, que es donde me voy a enfocar yo principalmente. Y bueno, se complementan en ambos sentidos estos amplios documentos y mandatos políticos, donde lo más reciente pues es nuestra estrategia hemisférica sobre drogas 2020 aprobada por los Estados miembros del sistema interamericano y su correspondiente plan de acción 2021-2025 que por supuesto contempla todos los ámbitos asociados a las políticas de control y a las políticas de atención al fenómeno del consumo de sustancias desde múltiples perspectivas, pero en particular para nuestro para los fines de esta presentación, pues enfocándonos en reducción de la demanda directamente, ¿no? En ese sentido, pues para nosotros esta problemática mundial sabemos que corresponde
igual que en el panorama de las convenciones, pero ya hay que aterrizarlo, bajarlo, colocarlo en este ámbito interamericano y observamos lo mismo. Es un fenómeno que se expresa de igual forma que desde lo mundial hacia los países de las Américas, y se refuerza la necesidad de una responsabilidad común y compartida de todos los estados, donde las políticas internacionales reflejan este espíritu de cooperación en ese sentido, y con la intención de implementar un enfoque integral, equilibrado, multidisciplinario, donde personas como ustedes y particularmente desde el ámbito académico y la investigación pueden aportar muchísimo para dar respuestas con base en la evidencia. El panorama hemisférico de lo más reciente que tenemos es nuestro informe mundial, informe de la CICAD, del Observatorio Interamericano sobre Drogas, publicado en 2019, el informe sobre el consumo de drogas en las Américas, que ya saben ustedes que al igual que el informe mundial sobre drogas, recopila la información proveniente de los países, de los estados miembros, y en ese sentido pues observamos puntos importantísimos que esto, por las fechas en las que se recopila la información, corresponde básicamente al escenario pre-pandemia, y que hoy en día seguimos tratando de entender y de adaptar y de codificar cuál fue, cuál está siendo, cuál será el impacto de este fenómeno pandémico en los consumos de sustancias. Pero de entrada sabemos que el análisis hemisférico de este informe nos permite puntualizar varios elementos, pero estos 4 son principales y fundamentales en cuanto a las tendencias en el consumo. Pues a nivel hemisférico se observa ese decremento en tabaco en términos de los registros, incremento en cannabis, y en población general también incremento de cocaína. Recuerden que este informe presenta datos de población general de las encuestas de hogares, y por otro lado contrasta con las encuestas de consumo en poblaciones estudiantes. El inicio del consumo a edades tempranas es lamentablemente una regla, una norma en los países del hemisferio, y que en muchos casos esa edad sigue siendo cada vez más temprano en ese sentido. Hay cambios en el consumo por sexo, donde la mujer, los grupos de mujeres están experimentando estos consumos en mayor proporción, y como ustedes saben y vamos a ver más adelante, las mujeres desarrollan más rápidamente trastornos de consumo por sustancias después de que se inician en el consumo, y los grandes nuevos retos como las llamadas nuevas sustancias psicoactivas, que en realidad no es que todas sean nuevas, sino que muchas de sus formas de consumo son distintas o son novedosas porque existen nuevos aparatos, nuevas formas de consumo, y la heroína y otros opiáceos pues resurgen como un reto importante que empieza a tener todavía más impacto del que por sí ya tienen, particularmente con los fármacos fuera de prescripción y todo lo que implica los adulterantes y los tóxicos y las sustancias con las que se contaminan estas drogas. Además, los retos que implica toda esta información para que nuestros países identifiquen la problemática a través de sus sistemas de alerta temprana directamente, ¿no? Lo que ya les decía yo, desde el 2018, el Informe Mundial sobre Drogas, y también previamente, pero particularmente de este 2018, ya se hacía un énfasis en la necesidad de entender que aunque más hombres se inician en el consumo con respecto al total mundial, que las mujeres desarrollan más rápidamente estos trastornos y por lo mismo enfrentan consecuencias más problemáticas, más severas, y las intervenciones, la atención deben considerar esta perspectiva de género, deben guiar nuestras acciones en reducción de la demanda para entender que este es un fenómeno que tenemos que abordar considerando la perspectiva de género. Y mi gráfica habitual que ustedes conocen en cuanto a la necesidad de comunicar adecuadamente qué significa esta cantidad de problemas, ¿no? ¿Cómo identificamos el impacto? ¿Cómo se mide el impacto del consumo de las sustancias o de los trastornos de salud mental en general en la población mundial? Bueno, en la Ciudad de México, en mi infancia, cuando mi familia iba a la carnicería, ahí en Santa María de la Ribera,
en la carnicería La Barca, nos daban a finales de año un calendario, ¿no? Donde cada día del año uno iba tomando, arrancando, separando, quitando la hoja de ese calendario. Y si al final del año juntabas todas las hojas que estaban ahí, todas las hojas que indicaban el día que había pasado, pues poco a poco vas juntando una gran cantidad de hojitas de papeles que representan los días que pasaron en el año. Imaginemos que si cuando alguien quita esas hojitas de su calendario está enfermo o enferma, pues en realidad uno puede de todos los días del año separar los días que gozó de buena salud y separarlos o ponerlos en un montoncito, en un conjunto diferente a los días que estuvo enferma o enfermo. Esto es lo que se hace con el reporte mundial de carga global de la enfermedad, donde lo que hacemos es que imaginemos que nos podemos meter a todas y cada una de las casas de las familias del mundo a recolectar las hojitas de sus calendarios que fueron quitando, que se fueron gastando cuando las personas estaban enfermas, y además nos hacemos a la tarea de fijarnos, de saber cuál fue la causa por la cual se enfermaron. Y pueden ser muchas de cualquier enfermedad, pero nos interesa particularmente las que ustedes van a ver en la pantalla. Y entonces van a aparecer unas líneas que son el número total de millones de hojitas de días de vida saludable perdidos, desperdiciados, arrancados de esos calendarios de vida saludable que todos tenemos en nuestra casa. Ahí esas líneas que van a aparecer representan los millones de años de vida saludable que se pierden a causa de cada una de estas enfermedades que están apareciendo ahí en sus pantallas. Y vean cómo la depresión pues es la que más costoso, más cantidad de días de vida saludable, de años de vida saludable se toma de la población. Y después de eso uno pensaría que por el impacto de, por ejemplo, en los niveles de consumo de alcohol a nivel mundial, pues vendría el alcohol, pero en realidad vemos que los trastornos por consumo de drogas son el segundo lugar que ocupa o que le quita años de vida saludable a la población en el mundo. Y en ese sentido, ahí es a donde nosotros tenemos nuestro objetivo de actuar, de llevar a cabo las intervenciones, porque vean cómo la gráfica de consumo de sustancias, de los trastornos por consumo de drogas, diferentes a los del alcohol, noten que están separados, empieza a subir alrededor de los 15 a 19 años de edad en ese grupo de edad, y ya a los 20, 24 es muy alto, muy importante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las personas jóvenes ya desde muy tempranas edades empiezan a tener años de sus cortas vidas, alguien de 15 o de 20 años, su vida todavía sigue siendo corta, varios años de esas vidas cortas ya los han vivido con algún problema asociado a estas enfermedades. Ahí está nuestra justificación de intervenir con prevención y, por supuesto, si ya se desarrolló algún trastorno, intervenir con algún tratamiento o con alguna intervención ya terapéutica muy dirigida. Y esto, cuando nosotros hablamos con los políticos y con los tomadores de decisiones a nivel mundial, pues lo que realmente significa no son gráficas que apilan los años de vida saludable perdidos, sino que en realidad se van acumulando costos para atender las consecuencias de estas problemáticas en la sociedad. Si nosotros realmente queremos empezar a transmitir el mensaje adecuado, debemos de tratar de calcular esos costos asociados a cuánto le cuesta a una población sustituir a alguien que se enfermó y no fue al trabajo durante un tiempo por sus problemas por consumo de alcohol o por sus problemas por consumo de tabaco o porque tuvo un accidente porque estaba bajo los efectos de alguna sustancia y a partir de ahí queda con una secuela permanente. Y no solamente es el impacto para esa persona, sino también para su familia y para su comunidad. Desde ahí es a donde nosotros justificamos la intervención que realizamos y, por supuesto, la forma de intervenir, la forma de responder para nosotros es a través desde la perspectiva de reducción de la demanda, que abarca la protección a la salud, la prevención con sus tres grandes modalidades, el tratamiento y todo lo que implica, y las medidas de mantenimiento, post-tratamiento, recuperación y reintegración social, que por supuesto ustedes ya saben que
esto solamente lo dividimos para fines didácticos o de ponerlo en una diapositiva, pero en la realidad todo esto está muy interconectado y no es que existan barreras claras para decir esto es prevención y esto es tratamiento, porque en muchos casos pues las barreras son difusas o las intervenciones se dirigen tanto a prevención como a tratamiento en ese sentido, ¿no? Pero bueno, la información la pueden revisar y el mensaje es que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de entender y de saber que algo podemos hacer siempre que haya alguna problemática asociada a este fenómeno. Desde la CICAF, en la OEA, pues nosotros tenemos estas 5 unidades donde yo trabajo en la unidad de reducción de la demanda y en este caso yo represento a Jimena Kalapsky, la jefa de la unidad, que por supuesto también les manda un saludo, y al secretario ejecutivo, el embajador Adam Nam, que también agradece mucho que nos hayan invitado y nos consideren a participar en este foro. Y tenemos a los otros compañeros que participan en estas unidades, cada una con sus distintas misiones. Para nosotros, por ejemplo, en reducción de la demanda, con relación a todo lo que tiene que ver respecto a lo definido en el plan de acción, en la estrategia hemisférica, algunos de los puntos principales, y vean cómo le damos un importante peso a las funciones de capacitación y de incrementar las capacidades en los países. Ahí es a donde nosotros en particular hemos apostado por todas las actividades de capacitación con los currículum universales, el de prevención y el de tratamiento, que muchas y muchos de ustedes conocen adecuadamente. Esto, por supuesto, no es algo que desarrollamos últimamente, sino que ya, por ejemplo, desde la Cumbre de las Américas del 2012, cuando el presidente Santos en aquel entonces le solicitó a el secretario general Insulza que se desarrollara un estudio sobre la situación del consumo de sustancias en los países de las Américas, pues también tuve yo el honor de participar ya en este estudio y en el reporte que se le entregó posteriormente en 2013 a todos los países. Y ahí tuvimos desde ese entonces hallazgos muy importantes. Nuestro capítulo principal, con la doctora Medina Mora a la cabeza, que fue la que coordinó todo este capítulo, pues encontró estos hallazgos importantísimos: que la atención está segmentada y fragmentada en los países, la oferta de tratamiento se ha desarrollado al margen del sector público, generalmente en una red asistencial débilmente conformada, donde las organizaciones no gubernamentales y religiosas tienen un papel muy importante. Y en la mayor parte de los países de las Américas, piensen desde Canadá hasta Argentina, incluyendo el Caribe, todos los de este continente y las islas, pues tienen un número limitado de profesionales y de servicios de salud especializados, y que además, bueno, el hecho de que quisiéramos esto que ya se comentaba, por ejemplo, Arturo decía de la necesidad de fortalecer los servicios de atención primaria, pues requieren que haya capacitación hacia el personal que antes no ha desarrollado actividades para atender estas problemáticas o que no cuenta con la formación, ni las competencias, ni las habilidades suficientes, y entonces se requiere o habrá una mayor demanda de personal de salud con formación específica. Nos enfrentamos a estos desafíos hemisféricos donde la norma en la mayoría de nuestros países, pues es lo que ustedes ven ahí: centros de tratamiento que en realidad no son centros, no alcanzarían a llamarse centros de tratamiento y funcionan en buena parte más bien como albergues, donde la atención no es suficiente y las capacidades se ven claramente rebasadas, y en muchos casos pues existen todas estas problemáticas que ustedes ya conocen adecuadamente, o profundamente, mejor dicho. Y en ese sentido, pues nosotros hemos estado muy enfocados en lo que tiene que ver con mejorar de la calidad. Y desde CICAD generamos en el 2014 los criterios indispensables para que los centros de tratamiento puedan abrirse y puedan mantenerse funcionando, los cuales se complementan y se publicaron conjuntamente con el programa COPOLAT del apoyo de la Unión Europea a los países de América Latina, donde COPOLAT con Teresa Salvador pues publicó en su momento los criterios básicos y avanzados, y en ese mismo documento de criterios de ellos se encuentran los nuestros, que son el paso previo, los criterios indispensables, y donde la capacitación tiene todo este fenómeno, esta importancia de atender el fenómeno de manera adecuada. Los criterios se dan, se categorizan
en estos grupos que ustedes están observando aquí, donde se cuenta con una serie como de checklists, de listas cotejables, donde se le piden a los países y a los centros que se cumplan con ciertas características. Y vimos que a partir de la necesidad que existe en muchos de estos países, pues la capacitación es una parte muy débil. Por eso es que con el manual de los currículum universales, particularmente el de tratamiento, en su momento me pidieron que escribiera yo la versión de este manual, pero orientado hacia los profesionales de la salud, orientado hacia el personal que está atendiendo directamente a población y otorgando servicios clínicos. Y por eso es que, bueno, tenemos los manuales, los materiales de capacitación, y gracias a la Facultad de Psicología de la UNAM, particularmente la doctora Silvia Morales, tuvimos la oportunidad de traducir este curso, llevarlo a la plataforma Moodle, que nos ha permitido desarrollar este curso completamente por internet y, bueno, copiándole un poco el formato a la maestría en prevención de las adicciones, que, como ya les dije yo en mi correo, pues es muy innovadora precisamente porque permite este formato a distancia, ¿no? La currícula UTC y UPC, pues ya la conocen ustedes. Esta es la serie básica, está distribuida por todo el mundo en múltiples idiomas, y a partir de ahí, de esa serie básica, pues en su momento también con la participación de los países de Centroamérica, de la Organización Panamericana de la Salud y otras organizaciones subregionales, definimos cuáles eran las competencias que el personal de salud debiera tener, y se llegó a un acuerdo de las Américas en este grupo de trabajo, incluyendo a los países del Caribe, en que habría que tener cuando menos estas competencias y funciones básicas definidas para 3 ámbitos: el tamizaje o cribado y la intervención temprana, el tratamiento y la rehabilitación, y el monitoreo y el seguimiento. Y con base en esas ideas, pues nuestra propuesta fue generar estos materiales, que son los que ya les comenté, y estos materiales nos permitimos generar un piloto de capacitación para ver si, más allá de que nosotros nos pareciera adecuado que estos materiales estaban bien escritos o que tenían la suficiente información, queríamos estar seguros de que el personal verdaderamente se viera beneficiado con su aplicación, con su implementación, utilizando un formato pedagógico bien diseñado y que, bueno, fue validado también pedagógicamente por la Facultad de Psicología de la UNAM, ¿no? Y bueno, con la plataforma, que fue nuestra principal innovación en ese sentido, pues tenemos la oportunidad de mostrar videos, de mostrar audios, de mostrar formas en las cuales las personas, más allá de leer el manual, aprenden a través de esta plataforma de una manera didáctica, de una manera interactiva, cuáles son las formas de intervención y cuáles son los métodos, la metodología de intervención, basándose en lo que ya comentamos, asociado a las funciones y competencias básicas designadas al personal de salud. La gran ventaja de la plataforma es que nos permite mostrar videos de cómo se hacen estas intervenciones, no solamente explicarlas y describirlas, sino que hay ejemplos que la gente puede seguir, y que además la plataforma les exige a los participantes que se graben en video realizando, por ejemplo, las sesiones de intervención breve para que sean evaluadas. Después de que se generó todo este material, nos tocó hacer nuestra peer review o revisión arbitrada o por pares, donde personas, expertos de todos los países del hemisferio, incluso algunas de las personas que están conectadas aquí, el día de hoy nos acompañaron en Cartagena en el 2016, en aquel entonces, por decir algo, mi querida amiga, colega y compañera María Antonieta Solórzano, que también nos ayudó mucho y nos ha ayudado a implementar este programa en Guatemala. Bueno, y con eso nos ayudaron con el proceso de revisión por pares, y bueno, vino el piloto de capacitación, donde se piloteó este material en estos países que ustedes están observando aquí en la pantalla, con 699 profesionales de la salud, de diferentes perfiles profesionales, hombres y mujeres, que estaban utilizando estos materiales para la capacitación. Y tenemos la forma de medir esta capacitación en cuanto a, por ejemplo, los conocimientos respecto a estos temas que están ustedes viendo en la pantalla. Se observa la calificación promedio por país y total,
siempre con el resultado es lo que nos dice esta gráfica. El piloto nos permitió observar que las personas antes y después de la capacitación, su nivel de conocimientos fue diferente y la capacitación permite atribuirle este incremento en el nivel de conocimientos a la metodología. Pero como en aquel entonces todavía no estábamos en la pandemia y no todo era por internet, pues en su momento hicimos la evaluación de las 3 distintas modalidades de capacitación y la modalidad a distancia, como ustedes pueden observar ahí, porque esto fue piloteado entre el 2017, en 2016-2017. Ahí la modalidad a distancia fue la que más incremento de los conocimientos reportó, y que además, bueno, esto se explica no solamente por quizás lo interactivo, lo atractivo de los materiales, sino que también la modalidad a distancia permite un curso de 3 semanas de duración diferente del curso presencial, que habitualmente las personas no las podemos sacar de su servicio más allá de 4 o 5 días, ¿no? Y las 40 horas de capacitación, pues lógicamente en la plataforma se convierten en mucho más tiempo de exposición a los materiales. Por eso es que después, cuando ya hemos hecho la evaluación de la satisfacción de los participantes en esta época pandémica, y donde gracias al apoyo de la Facultad de Psicología, que ya veníamos desarrollando esta capacitación completamente por internet desde el 2018, pues cuando en el 2020 nos piden que todas las actividades presenciales se suspendan, pues lógicamente tenemos la gran oportunidad de que ya veníamos trabajando con esto exclusivamente por internet, por una razón de optimizar costos y tiempos y el alcance, que también era mayor. Y bueno, pues seguimos y continuaremos implementando esta capacitación, este material para los países de las Américas, que incluso muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy ya han estado participando, y vean cómo la gente pues reporta altos niveles de satisfacción con la capacitación, más allá de que, por supuesto, como ya vieron, evaluamos los conocimientos y también se evaluaron y se han evaluado las habilidades respecto a la intervención breve que el personal de salud, los profesionales de la salud adquieren después de este curso, en un modelo que está diseñado, que es el modelo de seguimiento IDEARCE por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, los materiales se concluyó que con el piloto que tenemos ya desarrollado desde aquel entonces, y que se ha continuado, los resultados que se han obtenido sostienen estas mismas observaciones. Se sabe que las competencias, las habilidades, las actitudes, pues se incrementan en el personal después de haber participado en estos cursos. Así que para nosotros, cuando nos dijeron que tendríamos que tener estas modalidades preferentemente por la vía a distancia, por internet, pues siempre fue muy positivo contar con la oportunidad de seguir implementando la metodología desde esta perspectiva. Estamos, por supuesto, en la mejor disposición de continuar haciéndolo y en el futuro, pues, complementarlo con otras formaciones presenciales una vez que esto nos lo permita, la pandemia nos permita restablecer las intervenciones presenciales. Pero además, por supuesto que también nosotros estamos conscientes de la necesidad de que muchas personas no tienen acceso al internet. Entonces, poco a poco ahora estamos trabajando también en nuestra versión de esta capacitación para que la tengan las personas en formato electrónico sin necesidad de conectarse a internet, como antes, ¿no? A la antigüita, como muchos de nosotros aprendimos con los famosos CD-ROMs o con los USBs, donde este mismo material que está en la plataforma Moodle actualmente, pues las personas lo pueden abrir en sus computadoras desde sus casas, desde sus trabajos, aunque no haya una buena conexión. Ya nos ha pasado, por ejemplo, la semana pasada en el Amazonas, las personas que se están capacitando desde Perú, gracias al apoyo del Ministerio de Salud de allá, pues ha habido una serie de situaciones con el acceso a internet y nos dicen, sabes que es imposible, no hemos podido llevar a cabo la capacitación por esto. Y bueno, esas situaciones son las que nos inspiran, nos orientan
a seguir pensando e innovando cómo desarrollar estas capacitaciones, que además, no hay que decirlo, no es solamente la capacitación y ya, porque la gente que se capacitó en el 2018, pues imagínense si solamente la dejamos ahí y nos olvidamos, mantenemos de alguna manera el contacto con ellas, con ellos, a través de todo el proceso de lo que tiene que ver con las actividades de extensión, sesiones clínicas y sesiones académicas una vez al mes que les ofrecemos. Y por supuesto yo quedo de todos ustedes a la disposición para preguntas, comentarios que pudiera haber en ese sentido, además de que ya tienen ahí ustedes la presentación por si necesitan más detalles al respecto. Muchísimas gracias de nuevo y particularmente a Xochitl por la invitación, pero en general a la Universidad Veracruzana y por todo el apoyo y por distinguirnos con la invitación. Muchísimas gracias a ti, José Luis, de verdad. Creo que en el chat podrás ver una serie de felicitaciones para el evento, para ti, en donde pues te reconocemos el gran informe que nos estás dando, porque nos invita a la reflexión y por supuesto a desarrollar las líneas de capacitación en las que ustedes tienen tantos avances, ¿no? Nosotros en la maestría hemos tomado algunas, sobre todo en alcohol y tabaco, pero creo que podemos además fortalecernos con otras, ¿no? Y te agradecemos mucho. Quisiera ver si hay algunas preguntas, algunos comentarios, y si la pueden hacer directamente, pues mucho mejor. Ya está Alma Vallejo con la mano levantada. Perfecto. Felicidades, doctor José Luis. Lo había visto muchas veces en eventos que organiza la doctora Silvia Morales, pero no tenía el conocimiento de quién era usted y de qué era lo que usted tanto sabe. Y bueno, es muy, muy agradable escucharlo. Yo sí le quisiera preguntar, ¿cuál cree que son los grandes errores que cometemos particularmente los psicólogos que nos dedicamos a este ámbito? Y la otra sería, ¿es posible que una gente con muy poca capacitación pueda trabajar en este asunto de la prevención o la atención al consumo de sustancias? Porque, bueno, yo siento que, bueno, a ver qué dice usted, ¿no? Y felicitarlo por la plática. O sea, todos han estado excelentes, pero bueno, a usted también hay que darle su felicitación. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, ahí rápidamente yo me iría con la filosofía de un pintor famoso, ¿no? Que errores, no sé, accidentes felices, quizá. No estoy seguro que seamos capaces de hablar o no deberíamos hablar a lo mejor de errores, más bien áreas de oportunidad donde yo creo que no hay forma de decir este es el principal error. Lo que creo que nos debe guiar como profesionales a todas las áreas profesionales es seguir viendo cómo mejorar, cómo obtener mejores resultados. Y para eso siempre es necesario saber qué logré, qué tanto lo logré, a qué nivel lo logré, llevar a cabo algún tipo de evaluación sobre lo que estoy haciendo, saber dónde estoy parado en esta, como diríamos en Gestalt, ¿no? Estar muy consciente de lo que uno es, de lo que uno hace, del lugar donde uno está parado, y bueno, pues a partir de ahí tratar de ver cuál es el caminito que queremos seguir hacia nuestras metas, nuestros objetivos, igual que hacemos con las personas que tienen problemas por consumo de sustancias y les tratamos de ayudar a llevarlos hacia sus metas terapéuticas en ese sentido, ¿no? Yo creo que por ahí es a donde va el tema. Y con respecto al nivel de capacitación, precisamente mi querida amiga Silvia tiene un artículo muy interesante del 2014-2015, donde ella hace la evaluación de ese modelo de intervención breve en personal y hace comparativo entre profesionales de la salud y no profesionales de la salud. Y aunque hay buenos casos de que hay algún nivel de desempeño, en general
sí está asociado claramente que entre más capacitación, pero más que lo teórico, entre más formación práctica y de habilidades tenga la persona, está claramente mostrando que ese es el camino que La se vía. debe. Muchas gracias. ¿Alguien más? Anímense. Yo estoy ahí viendo muchas gracias a todas las personas que ponen ahí en el chat cosas bonitas, positivas. Gracias. Y también gracias a Marlene por ahí, que la veo que Claro, está claro que ahí sí. moviendo las palancas del Mago de Oz, como yo digo, que nos permiten estar conectados hoy, porque sin ella y sin su aguda participación esto sería complicado. La exposición fue tan completa que no da oportunidad de dudas, lo respondió todo. Felicitaciones. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, José Luis. En breve te enviaremos tu constancia y seguramente encontraremos nuevos espacios para encontrarnos. Seguro. Seguro que sí. Muchas gracias y yo me mantengo aquí porque también voy a seguir escuchando a las demás personas que van a participar. Y muchas gracias a todas y todos nuevamente. No sé si ya estará por ahí el doctor Gadi Savicki. Porque si no, lo tendríamos que esperar algunos minutos, ya que su participación está, bueno, ya, en realidad, en 2 minutos. Ya se está conectando el doctor. Muchísimas gracias. Ya está conectado. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Hola, doctor Savicki. Muchísimas gracias por asistir y participar en este foro. Le voy a hacer una pequeña presentación de usted ante el auditorio.